Buenas noches, esto es 44 días. Hoy hablaremos de un caso que sacudió a una comunidad universitaria en Georgia. Una joven estudiante de Derecho desapareció sin dejar rastro, y la verdad detrás de su ausencia dejó a todos helados. Lauren Teresa Giddings nació el 18 de abril de 1984 en Tacoma Park, Maryland. Desde muy joven se destacó por su inteligencia, su carácter amable y su gran sentido del humor. Quienes la conocieron la describen como alguien leal, con una personalidad cálida y una persona que tenía una buena actitud ante la vida. Amaba los deportes, especialmente el softball y el hockey, los cuales practicó durante su tiempo en la escuela y la universidad. Era una mujer muy unida a su familia, hablaba casi a diario con su madre y mantenía una relación cercana con sus hermanas, con quienes siempre estaba en contacto. Solían llamarse y escribirse todos los días. Después de completar su carrera universitaria en la Agnes Scott College, una universidad para mujeres en Georgia, Lauren decidió seguir su sueño de convertirse en abogado. Se mudó a Macon y comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Mercer, donde rápidamente se ganó el cariño de sus compañeros y de sus profesores. Allí, no solo destacó por su desempeño académico, sino también por su liderazgo y su compromiso. Solía participar en actividades extracurriculares todo el tiempo y tenía una buena reputación. Era una muy buena estudiante y compañera. En junio del 2011 acababa de graduarse. Le faltaba solo un paso más, el examen estatal que debía presentar en unas semanas para obtener su licencia como abogada. Y mientras muchos se tomaban un descanso y se habían ido a visitar a sus familias, Lauren había decidido quedarse en Macon para prepararse. Quería hacerlo bien, era dedicada, meticulosa y no dejaba nada al azar. El 26 de junio del 2011, cuando Lauren Giddings tenía 27 años, su hermana, Hailey Giddings, comienza a preocuparse. Lauren no contesta ninguna llamada ni mensaje. Al principio, parecía simplemente que estaba concentrada en estudiar para su examen, pero aún así, era demasiado inusual que durara 4 días completos sin contestar ni un mensaje. Hailey, entonces, decide comunicarse con la mejor amiga de Lauren, Ashley Morehouse, quien vivía cerca y también había notado la ausencia de su amiga. Al llegar al apartamento, descubre que todo se ve muy normal, no hay rastros de nada extraño, pero sí nota que las cosas de Lauren, incluyendo sus llaves y sus documentos, están en el cuarto. Incluso ve su auto en el parqueadero. Ashley llama a la policía para que busquen a Lauren, pero ellos no hacen mucho ese día, ya que Lauren era una mujer adulta y no tomaron muy en serio su ausencia. Ashley decide entonces llamar a Joe Palastro, otra persona del grupo de amigos, y a ellos se suma Stephen McDaniel, el vecino de Lauren. Juntos deciden ir a buscar a la chica, preguntan a todos en la universidad, en los alrededores, en todos lados, incluso reparten folletos, pero la búsqueda no tiene éxito. La noticia se esparce rápidamente entre la comunidad universitaria y la prensa local, la cual empieza a entrevistar a todos los compañeros y amigos de Lauren. Todos coinciden en que ella era una muy buena estudiante y una mujer muy responsable. Nunca se iría de casa sin avisar a nadie, más en ese momento cuando estaba a punto de culminar sus estudios. Incluso los padres de Lauren, William y Karen Giddings, deciden ir a Macon para ayudar en la búsqueda de su hija. Ante la popularidad y notoriedad que empezó a tomar la noticia, el 30 de junio, 4 días después de que Lauren dejara de contestar mensajes, la policía decide tomar más en serio el caso. Llegan al apartamento de la mujer y también notan que todas sus cosas estaban allí. Si se había ido de casa, ¿por qué no se habría llevado su auto o sus llaves? En ese momento sucede algo. Mientras unos policías estaban inspeccionando el cuarto de la chica, otros se quedaron en la parte de abajo, donde estaban parqueadas las patrullas. Estos policías que no subieron empezaron a notar un olor extraño, uno que la policía conocía muy bien. Empiezan a revisar el lugar y dentro de un contenedor de basura encuentran un torso humano. Ante tal descubrimiento, deciden entonces inspeccionar los alrededores, pero no encuentran nada más. Más adelante, se enviaría ADN de ese torso para comprobar que se trataba de Lauren. Y, efectivamente, era ella. Pero volviendo al día de la inspección, la policía esparció luminol por el cuarto de la chica. Encuentran que en la bañera hay un rastro enorme de sangre. Allí debió suceder algo. Lo más probable era que en ese lugar habían separado las partes y por eso no se encontró completa. A partir de ese momento, todos se convierten en posibles sospechosos. Ese mismo día, la prensa local estaba entrevistando a los estudiantes. El vecino de Lauren, Stephen McDaniel, da una entrevista, y cuando la reportera le pregunta qué opina ahora que se encontró el torso en la caneca de basura, este se desploma, como se puede ver en este video. She had a door jamb that was sitting right by it, so there was no sign that anyone broke in. The door was locked when everyone got here. We just don't know where she is. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they had recovered the body or whatever they recovered from there. Body?
Had you heard anything? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they did not body it earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's why we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Muchas personas se conmovieron ante la reacción del chico. Estaba devastado ante la pérdida de su amiga. La comunidad universitaria entró en pánico. Había un asesino suelto y todos tenían miedo. La policía decide entonces enfocarse en el círculo cercano de Lauren. Como en muchos de estos casos, el principal sospechoso es el compañero sentimental de la víctima, David Van Divier. Se habían conocido en la universidad y él era 20 años mayor que ella. Vivía en Atlanta. Ellos habían mantenido una relación con altos y bajos a través de la carrera, y en ese momento estaban planeando mudarse juntos, aunque algunos testigos decían que él no quería que esto sucediera. David fue citado a declarar, cooperó en todo momento, entregó recibos de cada lugar en el que estuvo y más tarde que temprano, la policía tuvo que dejarlo ir, ya que no había nada que lo inculpara. Otros sospechosos que se investigaron fueron el exnovio de Lauren, quien también había participado en las búsquedas ya que vivía cerca, y el conserje, a quien se le encontró una sierra entre sus posesiones, con la cual la policía intuía que habían cortado los restos. Lamentablemente para la policía, ambos tenían coartadas sólidas y ambos quedaron libres de sospecha. Ante la falta de sospechosos, pruebas y con el caso aparentemente en un callejón sin salida, la policía decidió ir al conjunto de apartamentos donde vivía Lauren para hablar con sus vecinos. Empezaron por el que vivía justo al lado de ella y quien se había hecho famoso por su devastadora entrevista, Stephen McDaniel. Stephen Mark McDaniel nació en 1985. Era un joven reservado, conocido por su personalidad introvertida y su comportamiento peculiar. Asistió a la Mercer University en Macon, Georgia, donde cursó la carrera de Derecho, igual que Lauren. Durante años compartieron clases y habían llegado a interactuar en varias ocasiones. Aunque nunca fueron particularmente cercanos, Stephen se había obsesionado silenciosamente con ella y solía invitarla a salir, pero ella siempre lo rechazaba. Cuando la policía habla con él, nota que está muy nervioso y su apartamento está en condiciones deplorables, por lo que decide volver con una orden para registrarlo. En esta inspección descubren varios objetos extraños, por ejemplo, paquetes de condones, lo cual les pareció raro, ya que Stephen, un poco antes, les había contado que practicaba el celibato. Quería llegar virgen al matrimonio, por lo que la policía lo cuestionó por el hallazgo, a lo que él hizo una confesión inquietante. Dijo que tenía una llave maestra del edificio y que le gustaba entrar a los apartamentos de sus vecinos a tomar cosas como recuerdos. Además, se encontraron algunos objetos extraños, como una regla que tenía una cámara en el borde amarrada con cinta, y unas bragas de mujer que la policía supone eran de Lauren, aunque nunca se pudo comprobar. Además, unas sábanas que coincidían con las que encontraron en la basura y en las que estaba envuelto el torso de la mujer. La policía arresta al hombre por hurto y lo llevan a la comisaría. Mientras lo tienen allí, descubren algo perturbador. La cámara y el computador de Stephen están llenos de cosas de Lauren, fotos y videos de ella. Stephen usaba la cámara amarrada a la regla para espiarla. Además, el historial de navegación mostraba que él había hecho búsquedas sobre cómo desaparecer un cuerpo y había mucho material pornográfico de carácter violento. Incluso encontraron cosas relacionadas con menores de edad, aunque esto se trabajó por aparte. En esos momentos, la policía notó que la reacción de Stephen en el famoso video de la entrevista no había sido por perder a su amiga como todos creían. Había sido porque lo habían descubierto y él estaba absolutamente seguro de que lograría salirse con la suya. Con toda esta evidencia, la policía sabía que había encontrado al culpable. Solo necesitaban las pruebas o la confesión para mandarlo a prisión. Decidieron entonces hacerle un interrogatorio en el cual lo acusaron y presionaron hasta que el hombre se rindió. Accedió a un acuerdo con la policía, confesaría todo a cambio de omitir los cargos por hurto. Tras casi 2 años de investigación y espera judicial, el 21 de abril del 2014, Stephen McDaniel finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad y confesó haber asesinado a Lauren Giddings. En su declaración, explicó con frialdad cómo entró al apartamento de Lauren en la madrugada del 26 de junio del 2011, mientras ella dormía. Usó la llave maestra que había robado previamente y con la cual solía entrar a robar a sus vecinos. Llevaba guantes y un pasamontañas. Tras entrar, se quedó mirándola un momento, pero la chica se dio cuenta. Asustada, intentó escapar, a lo que él la hizo caer al suelo. Stephen luego contó que las piernas de Lauren habían quedado debajo de la cama, por lo que se le hizo más sencillo controlarla. En medio del forcejeo, perdió el pasamontañas y Lauren lo reconoció inmediatamente, así que ahí supo que no podía dejarla salir con vida. Entonces la estranguló. Tras esto,
La llevó al baño, cortó los guantes y el pasamontañas y los arrojó por el retrete. Luego metió a la joven en la bañera y allí la cortó. Con el pasar del tiempo, fue arrojando poco a poco las partes a los diferentes basureros del complejo universitario. Dejó el torso para el final y pues así fue como la policía lo descubrió. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 30 años, es decir, en el 2041. Después de su condena, Stephen McDaniel intentó sin éxito revertir su sentencia. En 2018, su padre lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos destinados a una posible apelación, alegando que su hijo no había recibido un juicio justo. Sin embargo, la campaña fue retirada poco después por el sitio web ya que lo consideraron de mal gusto. Ese mismo año, McDaniel decidió representarse a sí mismo y presentó una moción para anular su condena, alegando violaciones constitucionales durante el proceso legal, pero fue rechazada por la Corte. Más adelante, en 2022, presentó una petición de habeas corpus alegando que documentos legales importantes habían sido revisados indebidamente por el fiscal del caso, lo que, según él, comprometía la validez de su confesión. No obstante, esta acción tampoco logró que se reconsiderara su condena. Actualmente, cumple su sentencia en la prisión Hancock State, del estado de Georgia. Por otra parte, la familia de Lauren ha seguido intentando recuperar los restos de su hija. Lamentablemente, aún no han podido encontrar nada. Este caso no solo dejó una comunidad devastada, también expuso cómo la obsesión, el aislamiento y la oscuridad pueden esconderse detrás de una puerta cualquiera, detrás de una cara conocida, de alguien que te sonríe en el pasillo, de tu propio vecino. Este fue el caso de Lauren Giddings. Si el video te gustó, te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like. Estoy comenzando y me ayudarías un montón. Esto fue 44 días. Buenas noches.